Bien, bienvenidas y bienvenidos a, eh, uy, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de actualización de Nutriendo la APS. En este caso, hoy día estamos con Daniela Stay, nutricionista, nutricionista deportiva con magíster en nutrición bueno, para la actividad física y el deporte, experta, hace mucho tiempo se dedica a la nutrición deportiva y hoy día viene a Nutriendo la APS a actualizarnos, a darnos una introducción de por qué es interesante la nutrición deportiva y cómo le podemos sacar partido. Además, Daniela Stay recientemente terminó un curso con Nutriendo la APS muy interesante, el primero en nutrición deportiva en Nutriendo la APS y del cual estamos tremendamente orgullosos. Le doy la bienvenida a Daniela Stay a este espacio y Daniela, ya puedes hablar y puedes compartir Hola, pantalla si así lo deseas. hola Bienvenida. chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Simón. Bueno, bienvenidos a esta masterclass. La idea es que veamos un poco de lo que es la introducción a la nutrición deportiva. Si tienen alguna inquietud o algo en relación a este tema, me lo hagan saber. Vamos a dar espacio al final de la presentación para que puedan resolver dudas, ¿ya? Y nada, muy agradecida de que estén conectadas acá y aprovechen la oportunidad, sáquenle el juego a este espacio y espero que puedan aprender un poquito más sobre este tema que, tal como lo mencionaba Simón, es un tema bastante transversal, no solamente para las nutricionistas deportivas como tal, sino que podemos encontrar pacientes deportivos, físicamente activos en general. Nos pueden llegar al CESFAN, nos pueden llegar a consulta particular, nos pueden llegar a cualquier lugar, ¿cierto? Y en general una persona físicamente activa tiene un tratamiento en relación a sus requerimientos bastante distinto a lo tradicional. Y de eso yo creo que van a dar fe aquellos que ya participaron, como decía Simón, del curso que hicimos anteriormente para la nutrición deportiva y el rendimiento deportivo, los estudiantes anteriores, quienes en el fondo se dieron cuenta que había bastante diferencia en relación al cálculo de requerimientos de una persona físicamente activa o atleta y una persona que en realidad era sedentaria o no realizaba actividad física. Así que nada, bueno, ahí comentar lo del código. Recuerden que todos aquí están conectados para el curso de nutrición deportiva. Tienen este código que es BK50. Una vez que ustedes ingresan a la página de Nutriendo la PC, van a encontrar este curso que ya está previamente realizado y si quieren participar o quieren verlo, lo van a poder revisar y además van a tener 50% de descuento solo por haber estado en esta masterclass. Bien, entonces, vamos a comenzar. La idea es que si surge alguna inquietud pueden anotar su pregunta y al final vamos a ir resolviendo dudas. De todas formas, mi formato de clase siempre es interactuar mucho con ustedes, así que ojalá estén pendientes a la presentación y puedan ahí escribir sus respuestas en el chat cuando comencemos con la interacción. Bien, entonces, el nutricionista deportivo en general o la nutrición deportiva en nuestro país, si bien es un área que yo diría que hace unos 10 años se ha potenciado bastante, lleva un poquito más instaurado en lo que es a nivel mundial. Es un área de interés, tal como dice acá, que es científica y que existe hace bastantes siglos. La verdad es que ya desde la antigua Grecia se empezaron a tratar el tema de la alimentación, los deportistas y a realizar actividades físicas que en el fondo nos ayudaban a desarrollar un poquito más algunos o mejorar algunos indicadores de salud como tal. ¿Ya? Sin embargo, hace muy poquito la concentración está en el área más académica y la incumbencia obviamente para nosotros ha sido mayor, ¿cierto? O sea, cada vez nos han incorporado un poquito más a las disciplinas deportivas para que podamos participar como profesionales y podamos aportar nuestro grano de arena, ¿ya? Bien sabemos que son varias las aristas que van a hacer que un atleta logre un rendimiento óptimo para su performance o competencia y una de ellas yo diría que un pilar fundamental es la nutrición deportiva. Tiene como objetivo la aplicación, perdón, de principios nutricionales, contribuye al mantenimiento de salud y mejora el rendimiento físico y deportivo, ¿cierto? Sin duda, yo creo que más de alguno ha tenido algún paciente, si es que son profesionales, la mayoría, que les ha llegado a su consulta y que a lo mejor ha querido cambiar hábitos alimentarios, ¿cierto? Y no solo alimentarios, siendo con ello siempre va acompañado un cambio en lo que es su rutina de entrenamiento o incorporar actividad física. Y por tanto, como les decía en el inicio, ahí cambia lo que es el requerimiento. Sin embargo, igual tenemos que entender que el enfoque de la nutrición deportiva está catalogado de esta forma de manera piramidal, es decir, que en el fondo vamos a encontrar personas en una mayor cantidad que realizan una actividad física que no es estructurada, es decir, que probablemente parten haciendo algún deporte, ya sea caminando, running, aumentando su NEAT, etcétera,
porque quieren mejorar un poquito su hábito alimentario o porque muchas veces no les gusta hacer una actividad deportiva muy estructurada, es decir, no les gusta ir al gimnasio, no les gusta clase de funcional, etcétera, y buscan otras actividades que no tienen este carácter estructurado. Por ejemplo, muchas veces también se ven estos grupos de patinaje que se juntan a veces en las plazas, que también son actividades físicas que a lo mejor no tienen una estructura tan como tal, pero que te ayudan a mejorar sin duda tus indicadores de salud, ¿cierto? También vamos a encontrar este grupo, que yo diría que es el segundo grupo más grueso de actividad física estructurada o ejercicio, que son aquellas personas que efectivamente realizan ya una actividad física. Es decir, que entrenan 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, que a lo mejor practican pádel, que es algún deporte que, o en general una disciplina que está bastante como de moda o en boga, en un tiempo como lo fue el CrossFit también, que también tuvo su boom, todavía sigue estando bastante presente. Y bueno, obviamente las personas que entrenan tradicionalmente en un gimnasio o incluso en tu misma casa, ¿cierto? Pero que en el fondo, por ejemplo, puedes estar bajo la directriz de un personal trainer. En general, esta población yo diría que es más adulto joven, que se dedica en el fondo a cuidar estos parámetros de salud y efectivamente se preocupan de hacer esta actividad física estructurada, ejercicio, sin dejar afuera los adultos mayores también, que hoy en día también tienen una mayor posibilidad y alternativas, por ejemplo, donde viven o cercanos a sus barrios, para poder realizar alguna actividad física que sea un poquito más estructurada. También tenemos a los deportistas, ¿cierto? Pero sin llegar al alto rendimiento, ¿sí? O sea, el deporte como tal. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hoy en día se ha puesto también bastante en boga algunos pacientes que practican powerlifting o que van a algún campeonato de levantamiento de pesas, si bien no son deportes de alto rendimiento porque son personas que a lo mejor lo practican de manera más recreacional, sí, de igual manera realizan esta actividad física o este deporte para generar ya sea una mejora en sus parámetros de salud o de manera competitiva, ¿cierto? Pero no dedicándose exclusivamente a eso, ¿ya? Por eso que también tenemos un escalafón antes del alto rendimiento. Porque en general, cuando ya hablamos del hito alto rendimiento, hablamos de estas personas que efectivamente, por ejemplo, todos aquellos atletas que estuvieron en los Panamericanos, ¿cierto? O aquellos que compiten en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Que en el fondo dedican un poco su vida a lo que es el deporte, en el fondo viene a ser su profesión. Eso sí sería alto rendimiento. Y efectivamente ahí los requerimientos de energía distan bastante ya de los otros 3 escalafones. Es decir, que lo que yo siempre les comento en clase a los chiquillos, que la nutrición deportiva, si bien es una rama de la nutrición también, así como lo es la nutrición en APS, en SAN, etcétera, además es muy específica, porque si se fijan, aquí ya tenemos 4 grupos distintos que abordar, que se abordan de distinta manera desde el ámbito deportivo, y además dentro del deporte tenemos distintas disciplinas que vamos a ver más adelante, ya sean deportes colectivos, deportes individuales, en el fondo de colaboración, etcétera. ¿Ya? Entonces es un área que puede ser o puede llegar a ser muy específica, lo que en el fondo igual favorece bastante. No tengan miedo nunca a especializarse en algo, porque en el fondo la especialización va a hacer que tú te identifiques o que en el fondo las personas te identifiquen como el nutricionista que se dedica, por ejemplo, al fútbol, o el nutricionista en el caso de Simón que se dedica a hacer o a trabajar a lo mejor más con ciclistas, ¿cierto? Que en el fondo es su especialidad. Lo que no deja de darnos la posibilidad de atender a otros pacientes que realicen otra disciplina deportiva. Sin embargo, en el fondo también es importante que por deporte veamos que también hay diferencia en relación a la cantidad de macronutrientes que tenemos que dar y al enfoque que tenemos que tener, ¿cierto? Entonces, para los deportistas de nivel alto rendimiento, los objetivos van a ser súper específicos, ¿cierto? Porque van a ser disciplinas muy específicas y las necesidades nutricionales particulares para el entrenamiento y competición también van a ser para personas físicamente activas en general y para deportistas. Eso es un poquito más global y abarca a ambos grupos. Que están preguntando sobre la grabación. Dice que estará en YouTube por una semana, chiquillos. Para las personas que se inscriban al curso, obviamente quedará incluida. Bien, entonces, dentro de lo que es el área de incumbencia del nutricionista deportivo, nosotros a veces pensamos, chuta, acá el deporte en Chile no es tan amplio el alto rendimiento, ¿cierto? Quizás, y tampoco quizás hay tantos clubes deportivos. Sin embargo, vamos a poder ver que un nutricionista deportivo no solamente se va a desarrollar en esta área, en clubes deportivos, por ejemplo, sino que también en centros de medicina deportiva, donde pueden atender a pacientes que, como les digo, hagan deportes o actividad física, estructurada o no estructurada, centros de prevención y tratamiento de patologías crónicas. Ustedes saben que los pacientes crónicos hoy en día, una de las indicaciones y dentro del tratamiento siempre se va a abarcar una indicación o se va a sugerir que aumente el nivel de actividad física. Para el tema del marketing, que por ejemplo también está todo el tema de
la suplementación o todo lo que es la producción de todos los suplementos deportivos, por ejemplo, ¿cierto? O alimentos que sean funcionales para mejorar el rendimiento deportivo. Y dentro de ello también lo que es la docencia y la investigación. Dentro de lo que es la investigación también podemos hablar no solamente del área que a lo mejor uno puede estar en la academia, que es la universidad, sino que también estudiar las distintas propiedades de suplementos. Entonces, en general, un nutricionista deportivo también tiene varias posibilidades de poder embarcarse dentro de esta área o especificarse, porque en el fondo, si se dan cuenta, va a abarcar todos estos, ¿cómo se llama? Aristas, ¿sí? También en el gimnasio, sobre todo en esta época que fue como el boom, donde la gente se inscribe más, cada día también los gimnasios han abierto un poquito más las puertas a los nutricionistas y han permitido que hagan sus intervenciones. Y lo otro que les decía, por ejemplo, muchas veces hay pequeñas escuelas, ya sea de fútbol, de hockey, de básquetbol, de voleibol, donde ustedes también pudiesen intervenir, e incluso pudiesen intervenir en edades tempranas y que eso es sumamente más interesante, porque en el fondo personas que están en edades formativas van a tener mejores o mayores posibilidades después de adquirir estos hábitos alimentarios y replicarlos en su vida adulta, ¿ya? Así que hay área, sí, hay que ir abriendo ese camino también, sean siempre busquillas en ese aspecto, lleven su currículum, presente proyecto, den a conocer el trabajo que van a hacer como nutricionistas deportivos y qué es lo que en el fondo van a ustedes mejorar, ¿ya? En el fondo con su intervención o su participación en donde puedan trabajar, ¿ya? También están, bueno, los objetivos en general de nuestro trabajo en particular, si trabajamos con deportistas de alto rendimiento o que hagan deporte, es conocer diferentes disciplinas deportivas. Por ejemplo, no sé si conocen esta carrera que se llama la Spartan Race, también les pueden llegar pacientes que realizan esta disciplina deportiva y que en el fondo también es bastante competitiva y es súper específica y hay que trabajar las necesidades deportivas de ese paciente y adentrarnos un poco en qué consiste esa carrera, por ejemplo. Entender la fisiología del ejercicio, y eso es algo que vimos ampliamente en el curso, que era toda la parte de sistemas energéticos, para poder entender en el fondo cómo tenemos que aplicar o calcular las dosis de carbohidratos, de proteínas, lípidos, etcétera. Es importante que entendamos cómo trabaja esa actividad física, en qué minuto. El sustrato energético que más vamos a utilizar va a ser el predominante, y obviamente el rol de los nutrientes en el rendimiento deportivo, ¿cierto? Yo creo que antiguamente estaba la creencia de que lo más importante siempre era la proteína, y hoy en día nos damos cuenta de que el rol de los carbohidratos es fundamental también para la mayoría o el grueso de las actividades físicas y deportivas. Y obviamente eso se contrapone un poco con la parte de nutrición tradicional, en donde efectivamente siempre se habla de que debe haber una reducción de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, también ahí tenemos que ir jugando un poquito. Se fijan que la nutrición deportiva ya va teniendo una diferencia bastante amplia con lo que es la nutrición tradicional. Siempre hay que estudiar el contexto socioeconómico del deportista. También se piensa que para lograr un rendimiento óptimo solamente vamos a hacerlo a través de una adecuada suplementación, y a veces no es necesario que lleguemos a ese punto, es decir, si la persona a lo mejor no tiene un buen acceso, cubriendo bien sus requerimientos energéticos, quizás podemos mejorar su performance, es decir, su competición o su rendimiento en el ejercicio. Tenemos que analizar también las características sin antropométricas, y que aquí hay ustedes se mueren. Fin de semana estuve haciendo una ISAC 2 y los estudiantes estaban muy sorprendidos en el fondo, o muy contentos, porque se dieron cuenta que a partir de estas variables antropométricas que nosotros estudiamos en los ISAC, eh, iban a poder interpretar una mayor cantidad de datos y entregar una mayor cantidad de información tanto a su paciente, y también que les iba a servir tanto al paciente como a ellos, porque de cierta manera, en el fondo, eso nos permite tener más información acerca de cómo ha ido mejorando no solo la composición corporal del sujeto, sino que también cómo son sus indicadores. Por ejemplo, veíamos índices de proporcionalidad, veíamos algunos indicadores que se comparan con otras disciplinas, la interpretación de porcentajes y kilogramos tanto de masa muscular, de tejido adiposo, etcétera. Entonces, eso es algo en que yo pienso que si ustedes también quieren seguir esta área, deben especializarse, y no solamente esta área, chiquillo. La sin antropometría o en general el aprender a medir variables antropométricas les va a servir para todos sus pacientes, ¿ya? Porque conocer la composición corporal de todos nuestros pacientes es bastante relevante en general. Ustedes saben que hoy en día el peso, de cierta manera, no se utiliza tanto porque no dista en el fondo de cómo es la salud de mi paciente, ¿cierto? Es un número. Sin embargo, lo que es conocer la composición corporal nos va a ayudar a tener mayor información para abordar de mejor manera la pauta alimentaria que nosotros le podamos entregar
o proporcional. Así que los invito también a capacitarse en esta área de antropometría, y no solamente, como les digo, está enfocada al deporte, sino que también para distintos pacientes que tengan otro tipo de patologías, y obviamente también niños, que también siempre como que yo creo que hay varios colegas que le hacen un poquito el quite al tema de trabajar con niños por el tema de la evaluación, pero créanme que con antropometría se facilitan bastante las cosas y también podemos obtener muchos datos de pic de crecimiento, desarrollo, maduración, etcétera. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es súper importante y que es parte de nuestro trabajo como nutricionistas deportivos? Es conocer los gustos y los hábitos alimentarios de mi atleta, ¿ya? Eso en general es transversal a nuestros pacientes, pero sí con los atletas es un poco más especial desde el punto de vista de que ellos están sometidos a una presión diferente, y desde el punto de vista psicológico la comida siempre también va a ayudar un poquito a aliviar o a bajar la carga, ¿cierto? Porque como sabemos la comida está muy asociada a las emociones también, ¿cierto? O a momentos específicos sociales, entonces eso también es muy importante, conocer los gustos y los hábitos. Muchas veces quizás hay atletas que simplemente se niegan a consumir un suplemento y nosotros tenemos que buscar alternativas que podamos cubrir vía oral lo que él requiere, ¿cierto? Y que además esas alternativas sean del gusto del atleta, ¿cierto? También bueno, vimos una parte de la nutrición vegetariana en relación al cálculo de requerimiento de proteína también en el curso, para que de verdad, ojalá tomen los chiquillos, porque tratamos de hacer un curso muy completo, en donde se habla también de que muchas veces los atletas de alto rendimiento no tienen la posibilidad de ser veganos o vegetarianos porque no cubren su requerimiento, y lo que es totalmente falso, porque hoy en día sí lo podemos hacer a partir de la alimentación. El tema son los volúmenes, y obviamente también hay suplementación orientada a los pacientes veganos y vegetarianos. Así que las posibilidades están. Y obviamente tenemos que trabajar con los objetivos nutricionales para mejorar el rendimiento. Y aquí hay una diferencia. Generalmente los objetivos nutricionales, si bien el paciente muchas veces puede traer una idea preconcebida de lo que él quiere, es súper importante, como les decía, por lo mismo, asesórense o capacítense en la parte antropométrica, porque muchas veces el paciente que les van a decir es que me estanqué, es que no puedo subir más masa muscular, pero en el fondo, a partir de una evaluación antropométrica, yo te puedo decir, ¿sabes qué? No es que te estancaste, ya llegaste a tu máximo masa muscular, o bien tienes muy poca masa muscular, y eso hace que en el fondo, claro, tu tejido adiposo no vaya disminuyendo, y por tanto, el objetivo no es que bajes principalmente el tejido adiposo, sino que empecemos a aumentar tu masa muscular para que tengamos un mayor equipo, como les digo yo, un ejército mayor para oxidar esa grasa o ese tejido adiposo que tanto te incomoda o a lo mejor te está generando alguna patología. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. En resumen, educar a los deportistas en nutrición saludable y nutrición para el rendimiento, mantener un estado nutricional normal, promover una adecuada alimentación para el entrenamiento, súper importante, prevenir fatiga precoz, deshidratación, chiquillos, eso también lo hablamos también harto ampliamente en el curso, facilitar los procesos de recuperación y el desarrollo de las tareas de competencia. La hidratación es otro punto en el fondo que nosotros tenemos que tratar. En general, los deportistas van a esperar que nosotros los ayudemos a mejorar su rendimiento, su estado de salud, que estemos comprometidos en la búsqueda de buscar un mejor rendimiento, que hagamos una planificación realista de sus objetivos nutricionales, que era lo que les decía, que está relacionado tanto a ellos como en el fondo a su historial de cómo ellos se han venido desarrollando, y en el fondo también a sus gustos y preferencias alimentarias. Muchas veces a lo mejor a un paciente se le hace subir un tejido y se obsesiona en hacerlo subir masa muscular, o bien hacerlo disminuir tejido graso o adiposo, pero en el fondo el paciente también trae algunas características de contextura, de un historial, en el fondo de desarrollo muscular, en particular, que en el fondo hace que quizás el enfoque esté en otra cosa y no principalmente en el cambio de composición corporal, ¿ya? Lo otro, individualización de pauta, que es súper personalizada la pauta siempre, incluso en algunos casos las pautas se pueden dividir para días de carga, para días de poscarga, para día de, por ejemplo, que hagan algún entrenamiento que sea un poquito más de fuerza y peso, y otro día a lo mejor un entrenamiento más aeróbico, o podemos dejar también para los días que en el fondo los atletas descansan. Y en el deporte en general también existe lo que son las pretemporadas, las competencias, o la precompetencia, competencia, y el periodo de descanso. Y durante todo ese periodo, en el fondo, también hay un cambio en los requerimientos de energía del atleta y de la persona. Por tanto, como les digo, siempre van a tener o van a estar entretenidos haciendo algo en relación a el cálculo de requerimientos de mi atleta, y siempre van a estar trabajando muy específicamente, ¿ya? Obviamente ellos también esperan que nosotros nos actualicemos constantemente. Ustedes saben que también en el tema de los suplementos, eso es algo que se actualiza todo el tiempo, ¿cierto? Hay algunos suplementos que se categorizan con una evidencia un poco más alta, otros una más baja,
Y eso también es importante que nosotros lo vayamos conociendo, porque para ir derribando mitos, para en el fondo educar al paciente, para decirle si efectivamente, por ejemplo, la proteína le sirve, cuál sería más efectiva, si en el fondo la cafeína, en qué minuto tomarla, para qué tomarla, etcétera. ¿Ya? Y obviamente hay suplementos que se han ido moviendo esas categorías o van saliendo nuevos suplementos. Entonces, hay una diferencia también entre lo que es ejercicio, deporte y actividad física. La actividad física en general, por si no lo sabían, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que generan un gasto de energía. Por ejemplo, el hecho de que yo me pare de la silla, que camine un poco, que tome, no sé, el cepillo de dientes, una taza, etcétera, ya es una actividad física como tal. Y la inactividad física, fíjense que también existe y se define como el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales que tiene la OMS, ¿ya? Que en el fondo que sean mayor o iguales a 150 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa por semana, ¿ya? Entonces, en el fondo, las personas que tengan un nivel de actividad física por debajo de lo que dice la recomendación de la OMS, sería una persona que físicamente es inactiva, ¿ya? Podríamos decir sedentaria, pero en el fondo lo más adecuado sería inactiva. Y el ejercicio, la diferencia que tiene en el fondo es que es una actividad física, pero es planificada, estructurada, repetitiva y que busca un objetivo también. Ya está relacionado con la mejora, ya sea de, por ejemplo, el rendimiento deportivo o el mantenimiento o algún componente de la aptitud física. ¿Ya? Eso también puede ser. Y deporte, ¿cuál es la diferencia? Es todo tipo de actividad física que también esté sujeto a reglas, a normas concretas, que mediante la participación casual organizada mejore la condición física y el bienestar mental, pero la diferencia con el ejercicio físico es que además está normado, es decir, tiene reglas y es competitivo, ¿ya? Es competitivo. Por ejemplo, todos los que están incluidos en los Panamericanos y los Juegos Olímpicos son competitivos. Este año se incorporaron bastantes disciplinas nuevas, como por ejemplo el skate, creo que freestyle, que es como baile, y otras categorías que en este minuto no recuerdo, pero en el fondo para que también lleguen a ser deporte como tal y estén consideradas como para, para competir en un juego olímpico, tienen que cumplir con otras cosas, ya federarse y un montón de otras cosas más. Por ejemplo, el CrossFit como tal ya es un deporte porque tiene normas y es competitivo. Sin embargo, también busca ese deporte, si participa, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que se practique en una cierta cantidad de lugares, que haya una federación, que haya una organización puntual, etcétera. ¿Ya? Y bueno, recomendaciones de actividad física vamos a encontrar muchísimas, ¿cierto? La de la Sociedad Americana Internacional del Corazón, vamos a encontrar la de la OMS, Colegio Americano de Medicina del Deporte. Lo que yo les digo siempre es que en el fondo igual se guían. Al paciente siempre, ojalá siempre empezar de menos a más. Eso también es súper importante porque si empiezan tirando toda la carne a la parrilla, como les digo yo, ¿qué les va a pasar? Es que se van a desmotivar porque aparte que van a quedar todos adoloridos después del primer día, en el fondo va a ser una carga muy alta y la adaptación va a ser, o la adherencia al plan, ya sea de alimentación y de entrenamiento, va a ser mucho menor. Y así que desde ese punto de vista también es importante siempre considerar eso. Si bien estas son recomendaciones transversales, lo ideal es que la planificación sea personalizada para cada paciente en general, obviamente sus características o las patologías de base, etcétera. Bueno, y en recomendaciones también. Bueno, dentro de lo que es la nutrición deportiva, por tanto, vemos ya que no solamente tenemos que ver el tema de la alimentación, tenemos que evaluar la hidratación, el antes, el durante y el después de la alimentación, de la hidratación y además de la suplementación. O sea, además de nosotros tener un manejo con lo que es los macro y micronutrientes, tenemos que evaluar el tema de los líquidos consumidos. También tenemos que aprender, obviamente, cómo se van cómo se llama, calcular esos líquidos requeridos, cómo voy a calcular, qué herramienta voy a utilizar para la hidratación. En clínica, por lo general, tenemos algunas fórmulas, pero en el deporte también se hace de una forma muy específica, que es a través de la tasa de sudoración, ¿cierto? O medir también el nivel de hidratación de la orina, densidad o gravedad urinaria, etcétera. Y en relación a la suplementación, ahí es súper amplio el tema. Siempre va a haber una pequeña cantidad de suplementos que va a ser un poquito más efectivo que otros, otros que en el fondo es importante que nos asesoremos y le digamos al paciente que no consuma porque va a estar botando su dinero. Así que son tres áreas súper fuertes y potentes que tienen que estar dentro de lo que es la disciplina como tal de nutricionista y la composición corporal, que era lo que yo les decía, a partir de obviamente distintas variables vamos a obtener un montón de datos que van a ser súper relevantes para generar nuestra intervención. Y obviamente mientras más
datos o herramientas le podamos entregar a nuestros pacientes también, eso va a hacer que él se motive un poquito más, ¿por cierto? Porque va a ir viendo cambios en distintas áreas y en distintas cosas a nivel de su composición corporal o de sus indicadores de salud, que eso también es sumamente relevante. Por tanto, la nutrición y el deporte se centra en relación a la energía, a los entrenamientos, partidos y competencias, en modificar la composición corporal del sujeto. Generalmente siempre se busca aumentar masa muscular, pero como les dije también hay algunas personas que están en su máximo y lo que tienen que hacer es disminuir ya sea porcentaje de graso o de adiposidad. El tema de la hidratación, suplementación y súper importante que también, al igual que yo creo que en todas las disciplinas, la nutrición deportiva tiene una diferenciación en lo que es para los adultos y para los niños también, ¿cierto? Y sobre todo aquellos que están en formación, lo que yo les decía, hay muchos clubes deportivos, escuelas de fútbol, de rugby, de hockey, etcétera, básquetbol, que son disciplinas un poquito más globales y donde ustedes también pudiesen intervenir como nutricionista. Como les digo, el alto rendimiento, si bien acá no está tan presente, en el fondo igual pueden incorporarse a otro tipo de cosas y créanme que la pega es igual de buena y reconfortante por el resultado que tienen y el avance de los atletas. Entonces la nutrición deportiva tiene muchas aristas, entrenamiento de competencia, la ganancia de peso, muchas veces nos toca hacer esto, que el atleta gane peso, el tema de generar una estrategia adecuada de la oxidación de grasa, ver la carga de hidratos de carbono, evaluar también, por ejemplo, algunos desórdenes alimentarios que se producen en algunas disciplinas específicas, que ahí se llama lo que es la triada del atleta, donde sobre todo en la gimnasta se produce esta como en el fondo triada de enfermedades o patologías que producen en el fondo ya sea trastorno alimentario, intervienen en el desarrollo del atleta y además en el rendimiento deportivo. La nutrición y los viajes, eso es súper importante desde el punto de vista de que en general nuestros deportistas viajan muchísimo, ¿cierto? Todos los que venían del Panamericano eran de distintos países y no solamente tienen un clima distinto, sino que también la alimentación que ellos tienen en el lugar donde están es bastante variable, varía bastante. Entonces eso también vamos a tener que conocerlo como nutricionistas deportivos, ¿cierto? Nos va a tocar viajar a veces presencial, pero generalmente nos toca más de forma más onírica, más mentalmente viajar y evaluar y conocer las comidas de otros lugares y otras culturas, ya que eso también es súper importante. El tema de los atletas veganos y vegetarianos, que como ustedes saben también en un momento hubo un boom de que más gente empezó a establecer esta como estilo de vida un poquito cruelty free, por decirlo de cierta manera, o sea, dejó de comer carne animal y además practica deporte. Entonces, ¿cómo lo hacemos, cierto? Ahí los volúmenes, créanme que son diferentes. Si bien vamos a lograr cubrir el requerimiento, la mayor dificultad es la cantidad de comida que vamos a tener que darle al atleta y por eso ahí también nosotros tenemos que poner o echar marcha todo lo que aprendemos en la universidad, que son las técnicas culinarias, los talleres, etc. ¿Ya? Por tanto, como les digo, es muy amplia la nutrición deportiva. Y durante el antes, el durante y el después va a haber un macronutriente que va a ser fundamental, ¿ya? Y en este caso, me voy a adelantar y les voy a indicar qué son los hidratos de carbono. Tanto en el antes y en el durante, por lo general, para todas las disciplinas deportivas, el hidrato de carbono es fundamental. Recuerden que es el que me proporciona la glucosa finalmente o el glucógeno si yo lo consumí previamente. Y después de realizar actividad física, el macronutriente que también va a importar va a ser el hidrato de carbono y la proteína, ¿cierto? Que la proteína por lo general siempre esperamos que se vaya al proceso de reconstrucción de masa muscular, recuperación y que el carbohidrato nos ayude en el fondo a completar los requerimientos y a repletar nuevamente nuestras reservas que se agotaron debido a esta actividad física que se realizó, ¿cierto? Y la recuperación deportiva es súper importante, ¿cierto? Abarca reposición de líquidos, electrolitos, e incluso en pacientes que son físicamente activos, muchas veces se van al gimnasio y parten tomando Gatorade, y muchas veces no requieren, a lo mejor con pura agua se pueden rehidratar, ¿cierto? O se pueden recuperar súper bien en el fondo. Y, por ejemplo, ahora que va a ser un tremendo calor en Santiago, hablaba mucho del tema del golpe de calor, y eso es muy común, por ejemplo, en las maratones, sobre todo en algunos lugares donde hace más calor o la temperatura es más extrema. Pero, por ejemplo, acá en Chile vamos a tener efectivamente temperaturas extremas durante el verano, o se habla de que vamos a tener casi que 40 grados, y obviamente, por ejemplo, nuestros atletas o nuestras personas físicamente activas que les gusta salir a correr o que hacen actividad física, quizás van a tener que tener un nivel de hidratación mayor, porque les va a afectar de manera diferente, ¿cierto? Incluso si no se recuperan adecuadamente, no se hidratan adecuadamente, eso puede generar que se pierda la adherencia al entrenamiento que ya tenían.
¿cierto? Porque en el fondo como vas a estar fatigado, no te estás recuperando adecuadamente, vas a tener menos energía, menos ganas de ir a entrenar probablemente, entonces se fijan que es súper importante la nutrición, que puede influir en cómo se siente la persona, ¿cierto? La energía en general que va a tener y para que pueda mantener esta actividad. Y obviamente los atletas, que en general parten la pretemporada en enero, así que ahora de vuelta cuando estén en Santiago, yo creo que también ahí el énfasis va a estar en la hidratación, en reponer electrolitos, obviamente, sin duda la alimentación, pero hablo de la hidratación específicamente porque de repente es un tema que se descuida bastante, nos cuesta mucho tomar líquido, mucho tomar agua, por tanto es un tema que va a estar bastante en boga durante este periodo, ¿ya? Y bueno, la interacción de los distintos sistemas energéticos, para quienes no están adentrados en este tema, rápidamente existen tres sistemas energéticos, que es el de los fosfágenos, que es el que usa la fosfocreatina, que es para momentos de potencia, donde necesito hacer un movimiento rápido y de mucha potencia. La glicólisis anaeróbica, que en el fondo son momentos glucolíticos, o sea, más anaeróbicos, que van generalmente en, no sé, movimientos que van entre los 10 a 2 minutos aproximadamente, y el sistema aeróbico, que es un poquito más transversal, que utiliza oxidación de grasas, también viene a partir de glicólisis, pero principalmente oxidación de grasa, y ese se utiliza, ese sistema mucho más cuando hacemos actividades de baja intensidad y de corta y de larga duración, ¿ya? Entonces eso también es importante porque a la medida que la actividad y la intensidad de esa actividad van variando, va variando cuál de los tres sistemas va predominando, ¿ya? Así que eso es súper interesante de conocer. Si no conocemos esto, no vamos a saber qué sustrato energético darle a nuestro paciente cuando esté practicando algún deporte, ¿ya? Por ejemplo, aquí hablamos de 10 segundos, dice que predomina el anaeróbico láctico como sistema energético, después de los 10 segundos el anaeróbico láctico, que vendría siendo el glucolítico, y después de un minuto ya viene siendo casi que 50 y 50 de aeróbico y anaeróbico, y después de las 2 horas se ocupan un 98% del aeróbico y un 2% del anaeróbico, ¿se fijan? Entonces ahí va a depender, porque claro, puede ser que yo tenga un atleta que corre y otro que corre 100 metros plano, otro 400 y otro 800 o 1500, y va a ser distinta el requerimiento que él va a tener para la carrera que haga, ¿ya? Si te fijan, es súper específico. Bueno, entonces, como ya habíamos hablado, el deporte de élite, el objetivo es alcanzar el máximo rendimiento personal y obviamente hay que tener un compromiso personal de tiempo, capacidad de actuación, mayor número de competencias anuales, etcétera, ¿cierto? Son objetivos generalmente grandes de hitos y hazañas deportivas donde se baten récords, ¿cierto? Son cosas importantes. Y otra cosa importante es que siempre nosotros como nutricionistas, ojalá, si no trabajamos, no sé, en un lugar o en un espacio, siempre busquen redes. Por ejemplo, si usted tiene su consulta y es nutricionista deportivo, ojalá tenga o trabaje en conjunto con un entrenador a quien pueda derivar, o un psicólogo deportivo, o un kinesiólogo chiquillo. Entonces ahí igual nos podemos ir potenciando entre profesionales y además vamos a fomentar que el paciente se trate de manera integral, ¿cierto? Porque tal como yo les decía, en el fondo todas las aristas tienen que estar como en un equilibrio para que logremos el resultado. O sea, no me sirve que solo se alimente bien y solo entrene bien si no duerme lo suficiente. Si a lo mejor está súper estresado y en el trabajo, no sé, tiene mucha carga laboral, ¿cierto? Probablemente la intervención que yo haga va a tener un efecto negativo. Entonces, el equipo médico en general y en el fondo la combinación y la interacción entre todos es fundamental, chiquillos, ¿ya? Vamos a ver rápidamente la clasificación de los deportes. Puede existir esta clasificación que es fisiológica a partir de cualidades físicas o de acuerdo a la forma del deporte, si es individual o si es grupal, ¿ya? Si es fisiológica, aquí habla de lo que recién les comentaba, son actividades con un predominio del sistema más anaeróbico, donde dura menos de 10 segundos de este sistema ATP-CP. Anaeróbico, recuerden que quiere decir que también no ocupa oxígeno, ¿ya? Y que eso es una ventaja, por ejemplo, para este sistema, ¿ya? Los tres sistemas tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas de este, que es el ATP-CP, que en el fondo es el que utiliza fosfocreatina como sustrato energético, es que me da energía rápida y que además no le requiere de oxígeno, por ejemplo. Entonces, si pensamos en deportes de altura, generalmente los deportes de altura son de largo aliento y van a requerir oxígeno, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, acá vemos el levantamiento de pesas en donde es quizás una duración mucho menor a 10 segundos, es rápida y la recuperación de esta ATP-CP, que es la fosfocreatina también, es rápida, ¿ya? También vamos a tener algunas actividades que van a tener este predominio glucolítico láctico, es decir, que van a tener su fuente principalmente energética a partir de glucógeno y en un segundo lugar de glucosa, ¿ya?
Y la duración ya ahí es un poquito mayor. Por ejemplo, carreras de 400 metros plano con obstáculos, natación, también algunos deportes colectivos que mezclan un poco esto, pero en específico esas son las actividades que tenían la predominancia del glucolítico láctico. Por ejemplo, acá es importante hacer una carga previa de carbohidratos. Ya, por ejemplo, también es importante quizás la recuperación posterior, las proteínas. Y actividades con un predominio glucolítico aeróbico que puede ser a partir de los 120 segundos, por ejemplo, 10.000 metros planos. Dice glucolítico aeróbico porque recuerden que el sistema aeróbico puede utilizar carbohidratos, proteínas y grasa, ¿cierto? Generalmente lo que uno busca con los glucolíticos aeróbicos, o sea, perdón, con los movimientos aeróbicos, deportes aeróbicos, es utilizar un poquito más o oxidar la grasa, pero también puede ser a partir de hidrato de carbono, ¿ya? Y tenemos las actividades con predominio lipolítico, que ahí es mayor a 4 horas. Por ejemplo, acá se corre el Ironman de Pucón, que es una carrera súper extenuante, que se hace todo el año, si no me equivoco, próximo año no sé, no he visto cuándo es, pero generalmente es en enero, febrero, en donde se incluyen estas tres disciplinas, que es nado, trote y bicicleta. También están las triatlones, que tienen una duración mayor. Y aquí también va personas que son de carácter como, practican esta actividad de manera recreativa, ¿se fijan? Entonces hay un grupo cautivo que ustedes pueden ir captando, chiquillos. O sea, si, por ejemplo, acá veíamos que hay gente de Chillán, de Melipilla, de Santiago, de Viña, de varias partes. Entonces, busquen qué cosas o en qué cosas, por ejemplo, si viven, estoy inventando porque desconozco bien en realidad en el sur, no sé, quizás allá se hace un poco más de trekking. Bueno, Simón fue a hacer una cross antes recién, no hace tanto, también se debe practicar mucho ciclismo, ¿ya? Entonces, vayan interesándose o vayan adentrándose en esas áreas, ¿ya? Especializándose en eso. Porque en el fondo la gente que vive ahí va a necesitar un profesional que maneje esas disciplinas probablemente y obviamente los vayan a buscar por eso. Como les decía, eso no quita que no atiendan a alguien que va al gimnasio, que haga otra cosa, pero en el fondo eso les va a ayudar a ser un poquito más conocidos también. ¿Ya? Y estas son las actividades con compromiso de los tres sistemas energéticos, ¿ya? Que en el fondo van a tener momentos de potencia, momentos en donde va a haber un poquito más de trote, momentos en que en el fondo va a haber una intensidad intermedia, etcétera, que generalmente son los deportes colectivos como el fútbol, el voleibol, el básquetbol, etcétera. También tenemos estos deportes de acuerdo a las cualidades físicas hasta la segunda clasificación, que tenemos el deporte de potencia, levantamiento de pesas, lanzamiento de bala, de resistencia como por ejemplo la maratón y de velocidad como los 100 metros planos. Acá tenemos a Usain Bolt, que yo me imagino que la mayoría ha escuchado a lo mejor de él, si no se los presento, que es uno de los mayores velocistas que rompió muchos récords, es ampliamente conocido, y aquí, bueno, yo les podría hablar ampliamente en cuanto a lo que es la antropometría las características que hacen que este sujeto haya logrado la grande hazaña en el deporte, pero bueno, como es solo una masterclass, no podemos adentrarlo y analizarlo en profundidad, pero es muy interesante cuando aprendemos eso también y podemos ver no solamente el deporte como la parte de nutrición, sino que también desde el punto de vista de las características o el biotipo del sujeto, créanme que cada vez se va a ir haciendo más interesante, ¿ya? Deportes de coordinación, por ejemplo, nado sincronizado, que de repente te puede llegar un nadador y tú dices, pucha, yo veo que en el fondo igual tiene una contextura muy parecida a una persona, a lo mejor normopeso, etcétera. Pero cuando ustedes analicen su composición corporal, se van a fijar que son altamente magras, ¿ya? Y que obviamente van a haber algunos problemas de fondo, como por ejemplo descalcificación de los huesos, falta de micronutrientes, caída del cabello, y ahí tenemos que ir atacando otras cosas, ¿se fijan? Entonces es bien entretenido e interesante este tema. Flexibilidad también en el fondo, acá a lo mejor, qué es lo que tenemos que potenciar para que en el fondo los ligamentos, las articulaciones estén siempre lubricadas, ¿cierto? Cómo yo puedo en el fondo potenciar la alimentación de esta gimnasta artística para que en el fondo cuando tenga que hacer su competencia lo haga bien. Lo mismo que la coordinación, ¿cierto? La concentración, potenciar la concentración, ya que a lo mejor no es algo que tengamos que potenciar en un deporte de lucha, por decirlo de cierta manera, y nos tenemos que enfocar en que a lo mejor el atleta se recupere, consume antioxidantes, porque en el fondo ese deporte genera muchas lesiones, muchas heridas, sangrados, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, todos los deportes y las disciplinas tienen su cosa interesante y distinta, ¿ya? Y la clasificación de los deportes que pueden ser de forma grupal o individual, por ejemplo, el fútbol, que es un deporte a intervalos, pausas, cambios de intensidades, los jugadores pueden correr hasta 10 kilómetros por partido, y generalmente el partido dura 90 minutos, pero de esos 90 minutos, ¿cuántos minutos son efectivos, cierto? En general hay minutos de pausa, hay minutos que son más intensos,
que es cuando uno dice, ya, el partido está mejor, o está más fome, está bueno, etcétera. No sé si vieron la final de los Panamericanos de los chiquillos, el fútbol de los chicos, estuvo súper interesante. Yo creo que ellos nunca en su vida, o sea, a pesar de que sacaron el segundo lugar, yo conozco a muchos jugadores que estaban ahí, a Bruno Gutiérrez, yo estuve con ellos en Colo Colo, al Vicente, Damián, Felipe Loyola, etcétera, y yo creo que es una tremenda experiencia, porque yo creo que nunca habían estado en un partido y en una final donde hubiera una alargue, ¿ya? Y donde además después tuvieran que tirar penales, entonces ahí ya ellos se dan cuenta en el fondo lo importante de lo que fue, lo que comieron previamente, lo que hicieron durante el partido o en el entretiempo, si se hidrataron bien, etcétera. Ya, porque en el fondo pueden pasar estas cosas que cambian un poquito el juego. Aquí como que en el deporte no es nada al azar, no se puede jugar con el azar, así como, ay, me olvidé de tomar desayuno, no me llevé la colación preentreno, no importa. Igual, no. Ahí obviamente no nos da mucho espacio para improvisar, pero como les digo, hay tremenda experiencia, por ejemplo, bajo esa final, ¿cierto? Independiente de que hayan ganado o no, porque eventualmente los partidos que ellos juegan son de 90 minutos, pero ese día no fue de 90 minutos, ¿cierto? Fueron casi que 3 horas que estuvimos todos sufriendo ahí o un poquito más. Bien, entonces, además dentro de esta disciplina, por ejemplo, deportiva, que es el fútbol, tenemos que entre los mismos jugadores, el arquero, el defensa, el mediocampista y el delantero van a correr aproximadamente entre un 20 y un 40% durante todo el partido, que serían 3 kilómetros marchando, 7 kilómetros corriendo, y donde se analiza que efectivamente el 64% de la actividad que ellos realizan durante este deporte es aeróbica, en un 24% es una anaeróbica más láctica, y en un 14% anaeróbica aláctica, pero también va a ir diferenciándose de acuerdo a la posición de juego. Sin duda el arquero probablemente tiene mucho menos aeróbico, ¿cierto? Porque el arquero va a estar más detenido, va a estar más atento, momentos de potencia, ¿cierto? Entonces el volumen de esfuerzo es mayor durante el primer tiempo y eso siempre pasa así, porque lo que se busca es siempre asegurar un resultado cuando el atleta o el jugador está menos cansado, ¿ya? Dice que los jugadores llevan la pelota menos del 2% del total del juego y se requiere de una gran capacidad aeróbica en general para mantener el ejercicio durante los 90 minutos. Y bueno, los mediocampistas tienen que trabajar flexibilidad, táctica, entre otras posiciones, más que otras posiciones, perdón. Los delanteros esfuerzos de alta intensidad, ¿cierto? Porque son los que generan estos momentos de potencia. Los defensores de elevada capacidad anaeróbica y un arquero es mucho más anaeróbico, es decir, que es más potencia todo el rato, corre menos. Y en general, la contextura de un arquero, cuando vean ahora un partido, obsérvenla, es distinta al resto de los jugadores, ¿cierto? O sea, si ya pensamos, por ejemplo, Gary Medel, que le decíamos pitbull por algo, ¿cierto? Porque era así como rechonchito, o robusto, no rechonchito, robusto, perdón. A diferencia de lo que era Arturo Vidal, que era un poco más longilíneo, mucho más alto, Alexis, que tenía una superficie muscular alrededor de los muslos o de la pierna bastante superior a lo mejor. Entonces se fijan que es una misma disciplina, pero dentro de esa misma disciplina también hay diferentes aristas entre los jugadores y de acuerdo a su posición de juego. ¿Qué es lo diferente que ocurre en una triatlón, por ejemplo, donde es un deporte individual que combina 3 disciplinas? Aquí tenemos 3: disciplina de natación, que es más anaeróbica, ciclista, que es más aeróbica, al igual que la carrera, ¿se fijan? Es un desafío de ultra resistencia, donde son 3.800 de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42K de carrera a pie, ¿ya? Y además la natación tienen que pensar que en estos casos es agua abierta, es distinto a nadar en piscina. Entonces aquí sí que se combina todo, ¿ya? Es una tremenda hazaña el tema del Ironman. Y bueno, obviamente van a haber contribuciones de los diferentes combustibles y producción de energía para la contracción muscular en función siempre de la intensidad y la duración del ejercicio, ¿ya? Por tanto, se va a mezclar siempre hidrato de carbono, proteína y lípidos, ¿cierto? En una proporción que obviamente va a variar de acuerdo al instante que esté realizando el atleta su disciplina. Por ejemplo, acá, a grandes rasgos, vamos a lograr ver el gasto calórico promedio en periodos de entrenamiento según diferentes pruebas. Por ejemplo, el lanzamiento de disco, podemos llegar a los 7.000 kilocalorías para atletas que pesan 100 kilogramos. En arterofilia, lanzamiento de jabalina, lucha, judo, etcétera, podemos llegar a las 5.000 kilocalorías. Carreras de sprint, salto, etcétera, 4.600. Si bien va bajando, no dejan de ser, ¿ya? Lanzamiento, este se repitió, perdón. Entonces, se fijan que el estado nutricional del deportista influye en el rendimiento muchísimo, y algunos de los errores de la dieta, por pequeños que sean, pueden arruinar meses o años de duro entrenamiento. O sea, si el atleta se olvida de llevar su gel durante su carrera, si se le olvida tomar el desayuno, o si hace un desayuno que no es correcto, es inadecuado, no sé, le pone fibra, le pone proteína,
que eso no es algo que debiese ser previo a una competencia. Los resultados, a lo mejor independiente que él haya entrenado durísimo durante todo este periodo previo a la competencia, se van a ir a las bailas, ¿ya? Porque el sustrato energético es algo que se va a utilizar y que se obtiene en el previo por lo general, ¿ya? Así que para que vean la importancia del nutricionista deportivo, para que vean todas las intervenciones que podemos realizar, todo lo que podemos trabajar, todo lo que podemos explorar, esta es un área como muchas otras, que si bien ustedes dirán, no, es que está llena de nutricionistas deportivos, es que yo abro Instagram y hay una nutricionista deportiva, pero como les digo, cada uno se va a caracterizar por algo en particular, ¿ya? Porque en el fondo nos podemos incluso subespecializar como nutricionistas deportivos y siempre van a haber espacios en donde todavía no se abarque. Por ejemplo, lo que yo les decía, ahora se incluyó el skate dentro de los Juegos Olímpicos. Y si usted no, o de los Panamericanos, perdón. Si a usted no le gusta esa disciplina, por ejemplo, las disciplinas deportivas tradicionales y eso es más alternativo, evaluar qué es lo que necesita, cómo sería el biotipo de un sujeto que compite en skate o, por ejemplo, los freestyle o la danza libre, que también está dentro de lo que es los Panamericanos ahora y los Juegos Olímpicos más adelante. Entonces, vayan buscando alternativas, o sea, siempre se van a ir generando nuevas disciplinas que van a ir ingresando y atletas que van a ir necesitando, en el fondo, que se genere una estructura o una estructuración de su planificación alimentaria que los ayude a potenciar sus resultados en general. Así que esa es la invitación, chiquillos, a que sean bien busquillas, a que miren, que no importa que estén en Chuchunco City, en Coyhaique, qué sé yo, en Chillán, busquen qué es a lo mejor lo que predomina y partan por ahí. Ahora, si ustedes ya tienen definido y les gusta algo en particular, vayan con todo por eso también, pero siempre capacitándose y aprendiendo. ¿Ya? Y obviamente también poniéndonos en el lugar de nuestros deportistas o personas que empiezan a entrenar, no es un camino fácil. Como ustedes saben, la nutrición es algo de constancia, como todo en la vida, yo creo, perseverancia y aprendizaje, ¿ya? Así que nada, pues, eso sería la masterclass. Ahora la idea es que ojalá si es que tienen dudas, preguntas, cosas que quisieran comentar, ¿quién más les gustaría a lo mejor que les contara de mi experiencia como nutricionista deportiva? Bueno, dejo abierto el chat y el micrófono también para quien quiera comentarme algo en particular. Espero que les haya servido esta clase, que se hayan motivado un poquito más, que se adentren en este tema y que se la jueguen pues, por algo distinto, diferente y que es bastante entretenido la verdad. Bien, de mi Muchas parte, gracias. muchas gracias Daniela. Quiero darte el agradecimiento en especial por haber dado tu expertise en esta breve introducción, ¿cierto? Porque sabemos que la nutrición deportiva es algo mucho más amplio y no es fácil resumirlo, así que eso queda en manos de las personas que son expertas, ¿cierto? ¿Cómo resumimos tanto en algo tan breve? Así que desde ya te quiero agradecer por compartir tus conocimientos. Y bueno, desde ya invitadas, colegas, quien quiera preguntar algo, levantar la mano. Sin embargo, las preguntas van a quedar fuera de la grabación. La grabación va a llegar hasta aquí, agradeciendo por tu participación en este masterclass. A continuación, dejo de grabar y les recuerdo que esta clase va a quedar grabada en YouTube durante una semana para que lo puedan visualizar durante este tiempo. Sin embargo, después la clase va a ser borrada de redes sociales. Así que muchas gracias por su atención y nos veremos.